de poder continuar con nuestro espacio Enseñanzas con Bienvenidos. Gloria a Dios, vamos a continuar con este tema que iniciamos la semana pasada. Hoy vamos a impartir la segunda parte de esta enseñanza que lleva como título Cárceles Espirituales. Gloria a Dios. Esta semana le preguntaba al Señor y el Señor me revelaba algunas cosas con relación a esto. Entonces podía sentir en mi espíritu que era de Dios que continuáramos profundizando con relación a este tema. Estoy seguro que va a tocar muchas vidas. Estoy seguro que muchas personas van a ser tocados y van a ser libres a través, gloria a Dios, de lo que Dios va a hablar en esta enseñanza. De antemano, gloria al Señor, te invito a que si no nos sigues, te suscribas a este canal, dale like a los contenidos, gloria a Dios, antes de, aleluya, terminar, dale like, comenta, compártelo con una persona que tú sabes que necesita ser libre, gloria a Dios, con alguien que siente que necesita recibir este mensaje, compártelo, no te quedes con esta bendición, aleluya, gloria a Dios. El propósito de estas enseñanzas, gloria a Dios, es que seamos edificados, es que para quien Dios quiera hablar, reciba esta palabra. No estamos buscando, gloria a Dios, fama, no estamos buscando sonido, estamos buscando que la palabra de Dios sea importante, que los mensajes de Dios sean edificantes. Estamos en Venezuela, ubicados específicamente en el estado Carabobo, somos la iglesia Ebenezer. Gloria al Señor. Y voy a estar leyendo en continuación de esta enseñanza en el libro de Isaías capítulo 42 versículo 7. No te vayas, busca tu Biblia, quédate con nosotros. Estoy seguro que Dios te va a bendecir. Aleluya. Voy a estar leyendo palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Padre, te damos gracias. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Yo creo que el Espíritu Santo va a revelarnos, va a ministrar más. Gloria a Dios de lo que ya Él ha venido hablando. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, Jesús. Te pido que te muevas en este lugar como lo has venido haciendo, Dios mío. Señor, que tu presencia se manifieste, que tu poder sea derramado. Oh, gloria a Dios, que tu Espíritu Santo de Dios pueda revelar cuál es la voluntad del Padre, que descienda rema del cielo, que se activen los sensores del Espíritu. Oh, Dios de gloria, nuestros oídos espirituales se sensibilicen, que podamos entender lo que Dios nos quiere hablar y que este mensaje toque muchas vidas, que se rompan cadenas en el nombre de Jesús. Uno de los indicios, aleluya, de saber que Dios está en el asunto es cuando hay oposición. Hemos tenido bastante oposición, gloria a Dios, desde que comenzamos a impartir esta enseñanza. Estoy seguro que Dios tiene un propósito grande. Estoy seguro que muchas cárceles espirituales se van a abrir y muchos de los que están atados hoy en día van a salir y van a cumplir la asignación por el cual Dios los ha llamado. Puedo sentir la presencia de Dios en este momento. Gloria a Dios. Decimos que la cárcel espiritual es una condición de restricción. Eso lo vimos en la enseñanza, gloria a Dios, en la primera parte de esta enseñanza. Si no la has visto, corre, gloria a Dios, para que te alinees, aleluya, y puedas entender de lo que vamos a hablar. Si bien de algunas cosas que te puedan conducir a una cárcel espiritual, en la primera parte hablábamos, gloria a Dios, de algunas de las cosas, porque si bien este tema tiene mucha profundidad, hoy vamos a profundizar un poco más de lo que hablamos en la primera parte. Ahora, hay diferentes cárceles espirituales. Pudiéramos decir que hay diferentes facetas en donde el enemigo, que el Señor lo reprenda, encarcela el alma de la persona. En la primera parte hablábamos lo que es, aleluya, el encarcelamiento del alma. Aquellos que han sido encarcelados, aleluya, en su alma. ¿Y por qué? Gloria a Dios, algunos de los motivos. También hablamos, aleluya, las cárceles que encarcelan la carne, que el alma no pueden encarcelar. Gloria a Dios, porque son personas que viven de acuerdo a, gloria a Dios, la asignación y la voluntad de Dios en su vida. Hoy vamos más que todo a enfatizarnos
aleluya, de lo que es el encarcelamiento y la manera como el enemigo trabaja para encarcelar el alma de la persona. Lo primero que debemos de saber es que la cárcel es una condición mental. Todo lo que conlleva a esto que estamos hablando tiene que ver con nuestra mente. Gloria a Dios. Es decir, es el encarcelamiento de parte del enemigo para una persona. Si bien hablábamos de lo que es cuando la persona no ha conocido a Dios, esa persona vive, gloria al Señor, encarcelado por el diablo. Por eso es que la Biblia dice, aleluya, que todo aquel que está en pecado es esclavo del pecado, y también nos enseña que el carcelero, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, él jamás, dice que jamás abre la cárcel a su preso. Cuando llega Cristo, cuando Cristo paga el precio y entrega su vida en la cruz del Calvario, Él recibe la potestad. Por eso es que la Biblia dice que su nombre es sobre todo nombre y que a Él le ha sido dada toda autoridad, gloria a Dios, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Quiere decir que Él está puesto por encima de cualquier nivel jerárquico. Gloria a Dios, está Jesucristo, aún superior a los ángeles, lo dice la palabra de Dios. Entonces vemos que el enemigo encarcela el alma de la persona. Ahora, la persona cuando está en el mundo vive encarcelado. ¿Por qué? Porque está en pecado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la persona llega a Cristo, la persona comienza a vivir un proceso de liberación. Ahora, preguntábamos en la primera parte, ¿por qué hay cristianos encarcelados? Porque hay personas que aún sirviéndole a Dios, aún teniendo años en el Evangelio, viven encarcelados. ¿Por qué? Gloria a Dios, viven en esta condición de esclavitud. Gloria al Señor, si Dios ha venido para libertar y para romper cadenas. Ahora, ¿qué pasa? Gloria a Dios. Vemos que el alma es, pudiéramos decir, que Dios mira a la persona como una casa. Vemos que la Biblia nos habla y nos dice que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y vemos que en el libro de Mateo dice, cuando el Espíritu sale del cuerpo, abandona la casa. Dios mira, gloria a Dios, nuestras vidas como una casa. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, cuando usted va a desglosar ¿qué es lo que abarca una casa? Pudiéramos hablar de que en una casa hay diferentes espacios, hay diferentes, gloria a Dios, lugares. Está la parte de la sala, está la cocina, están los baños, que están los cuartos, que son lo que es la parte más íntima. Vemos que, aleluya, así como una casa tiene lugares que son más íntimos, que son más adentro, mientras la persona está en el mundo, el diablo va poco a poco, desde la niñez. Gloria a Dios, hay personas que dicen, pero hay niños que se endemonian. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el niño ya tiene conocimiento y tiene como abrirle la puerta al enemigo. Él va tomando territorio hasta el punto que encapsula, gloria a Dios, completamente la vida de esa persona. Pudiéramos decir que llega a una condición de estar enajenado, estar cautivo espiritualmente. Eso se llama cuando ya la persona está tomada completamente por el enemigo. Ahora, hay diferentes áreas. El Señor, si bien Él trabaja de acuerdo al permiso que nosotros le demos en su vida. ¿Por qué? En nuestra vida, perdón. ¿Por qué? Porque si bien nosotros somos quienes tenemos la voluntad de poder decirle a Dios, cambia esta área de mi vida o cambia aquella área. Porque hay personas que son libres completamente y porque hay otras que no. Porque hay personas que todavía estando en el Señor, todavía tienen áreas de su vida encarceladas. Todavía tienen áreas de su vida que están gobernadas por el enemigo. Gloria a Dios. Entonces vemos que la cárcel es un estado de tribulación. Una persona que se encuentra encarcelado está en un estado de tribulación. ¿Y a qué nosotros comparamos la tribulación? Con un estado de angustia, con un estado, pudiéramos decirlo, de desespero. Hay cristianos, y yo creo que a medida que vayamos desglosando este punto, y voy a tratar de ser lo más breve en cada paso porque, gloria a Dios, quiero tratar de terminar esta enseñanza hoy. Vemos que lo que es la parte de la tribulación,
La tribulación se basa, gloria a Dios, en lo que es la aflicción, la angustia, el desespero. Lo que vive alguien, gloria a Dios, que se encuentra siendo oprimido y afligido. Una persona que está atribulado es alguien que no tiene fuerzas, es alguien que está en angustia. Muchas veces esa tribulación tiende a, gloria a Dios, perturbar aún el sueño, aún el apetito de la persona. Gloria a Dios, aún cristianos que, aleluya, viven en esta situación, viven en esta condición, no tienen paz, no tienen tranquilidad. Algo que es tan importante es la paz de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Quiere decir que la paz es un requisito esencial para que nosotros podamos ver el rostro de Dios algún día. Sabemos que en la cárcel también podemos encontrar oscuridad, tinieblas. Y si bien voy a hablar desde el punto de mi experiencia, lo que he podido experimentar todo este tiempo con relación a las cárceles espirituales, gloria a Dios. Cuando la persona está encarcelada, cuando áreas de su vida, porque muy bien pudiera usted decir, sí, pero Dios a mí me ha libertado. Dios a mí me libertó de esto, Dios a mí me libertó de aquello. Pero si bien hay personas que no han sido completamente libres, porque el proceso de liberación es un proceso muchas veces que puede tardar días, puede tardar meses, puede tardar años, de acuerdo a la disposición y a la entrega que haya en la persona. Vemos en lo que es la vida de Moisés. Cuando Dios va a usar a una persona, cuando Dios lo va a exhibir, cuando Dios lo va a levantar, vemos que Dios no llama a Moisés de la noche a la mañana. Moisés tuvo un proceso de liberación. ¿Por qué? Porque Moisés venía, gloria a Dios, de ser criado en Egipto. Pudiéramos decir que Moisés también estuvo en lo que es la parte del mundo, todo lo que se vive, gloria a Dios, todo lo que se vive en Egipto. Gloria a Dios, que hoy en día lo comparamos con el mundo de afuera. Moisés tuvo una crianza durante 40 años en ese lugar, tanto así que su carácter no había sido transformado, su vida tenía que ser moldeada por Dios. Por eso es que vemos que Moisés, al, gloria a Dios, levantarse, aquel hombre a golpear a aquel esclavo, lo primero que él hace es que va y lo golpea hasta el punto de matarlo. Vemos que Moisés tenía áreas de su vida que estaban cautivas, que estaban esclavizadas. ¿Por qué? Ya usted va a ver más adelante. ¿Por qué cuando una persona actúa de esa manera se encuentra cautivo? Vemos que Dios lo llama. Y Dios comienza el proceso de liberación en la vida de Moisés. Si bien vemos que cuando Dios le habla en el monte, porque lo primero que hace Dios es libertarte, para tú poder ser libre o poder hacer libre a otra persona, tú primero tienes que ser libre. Porque la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque lamentablemente a cada uno de los dos les espera el hoyo. Entonces vemos que Moisés, antes de ser enviado, él tuvo que ser transformado. Y Dios le dice, mete tu mano en tu seno, Moisés. Y cuando él saca la mano, que había lepra. Y la lepra, gloria a Dios, es una enfermedad que pudiéramos llamarlo a lo que es la esclavitud, el pecado. Hoy en día lo comparamos con el pecado. La Biblia dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Quiere decir que el pecado que hace esclaviza, encarcela. Entonces esa era la condición de Moisés. Vemos que Dios lo levanta, lo transforma, le habla. Gloria a Dios, comienza a tratar con él, le da una señal. Gloria a Dios, y Moisés es enviado a Faraón. Sin embargo, Moisés, gloria a Dios, no fue que fue, gloria a Dios, transformado de la noche a la mañana. Para Moisés llegar a ser el hombre más manso de la tierra, Moisés tuvo que pasar todos estos procesos, gloria a Dios, hasta el punto de que aún estando en el desierto, Dios lo llama y le dice, Moisés, subirás tú solo. La Biblia no refleja exactamente qué hacía Moisés cuando estaba allá. Dice que Dios le estaba dando mandamientos. Dios le dio los mandamientos. Pero la palabra de Dios nos enseña que al séptimo día fue que Dios comenzó a tratar con él. Imagínense, de los 40, los primeros 7 días fueron días donde Moisés tuvo que ser afligido en su carne, donde no escuchaba a Dios y no veía a Dios por ningún lado. Porque yo creo que primero, antes de Dios darle los mandamientos, Dios estaba matando algo en él. Entonces vemos lo que es el proceso de la liberación. Y el ayuno
es un factor importante para poder libertar. Dice que el ayuno rompe cadenas, desata las ligaduras, pudre los yugos. Entonces, hay un proceso. Gloria a Dios. Vemos que en la cárcel hay oscuridad, tinieblas. En las diferentes facetas, gloria a Dios, en lo que usted comienza a escudriñar, se da cuenta que la Biblia refleja la cárcel como un lugar de tinieblas. ¿Y qué, aleluya, se encuentra usted en un lugar oscuro? Pudiéramos decir que un lugar tenebroso es un lugar donde hay poca visión, o quizás ninguna, donde no se puede ver con claridad. Algo que experimenté algunos años y he tenido algunas experiencias con relación a este tema, gloria a Dios. Recuerdo que la primera vez que viví una experiencia con relación a las cárceles espirituales, y pudiéramos decirlo, en lo que es mi vida personal, he podido experimentar lo que es la liberación en diferentes facetas de la vida. Por eso le digo, no es de la noche a la mañana. Dios te puede libertar en una área y no quiere decir que no estás atada en la otra. Gloria a Dios, necesitas ir trabajando y dejando que Dios trabaje en ti para que todas esas áreas sean libres. Entonces, la primera experiencia que tuve fue en un lugar donde estábamos orando, estábamos realizando una célula, gloria a Dios, y estábamos un grupo allí, habían unas hermanas que estaban empezando, pudiéramos decir, que eran nuevos creyentes, gloria a Dios, y estábamos haciendo, gloria a Dios, una semejanza de lo que es la oración. Y en ese momento era una dinámica lo que estábamos haciendo. Y recuerdo que yo tenía que tomarle la mano a una de las que estaba ahí, porque la que hiciera la oración correcta era la que yo tenía que acercarme en representación de Dios y le iba a soltar la mano. Recuerdo que yo me acerco porque me dicen acércate, que me hace señas que me acercara porque ella era la que estaba siguiendo el paso de la oración, se trataba todo de la oración. Y recuerdo que yo me acerco y le tomo las manos y en ese momento yo cierro los ojos y yo fui trasladada a un cuarto, a una habitación oscura y la veo a ella que estaba ahí. Era una prisión donde ella se encontraba. Ella estaba ahí, se veía el dolor, la angustia, la frustración, y eso lo reflejaba ella. Muchas veces decimos, pero ¿por qué esta persona refleja? No, lo que está dentro se expresa, gloria a Dios, muchas veces lo que es el área física. Y ella, yo quería soltarle las manos. Fue algo una experiencia muy fuerte. Porque yo quería soltarle las manos y yo estoy viéndola a ella en ese cuarto oscuro y yo me veo ahí con ella y yo quería soltarle las manos, pero ella estaba muy agarrada y era algo que yo le hacía, pero para que ella soltara, y ella no era que ella se agarraba, era que no podía. Ella me decía, hermana, yo no podía soltarle, era la condición, hasta que pude soltarle las manos. Y ella dice que ella sintió que ese día algo se rompió en su vida. Gloria a Dios. Pude entender que ese lugar donde Dios me trasladó era la prisión donde ella se encuentra. Era la prisión donde ella estaba. Si bien pudiéramos describir la vida de ella, en ese momento ella dice, yo siento que Dios me libertó, pero al poco tiempo ella volvió a lo que era, a lo mismo. No quiso seguir caminando. Gloria a Dios. Y volvió a esa condición de esclavitud. Porque Dios puede sacarte de una cárcel, Dios puede librarte un día, pero tú decides si volver o no volver. Porque así como hay personas que se le da la oportunidad y se le dice, se le va a dar la oportunidad para que usted se regenere, para que usted busque trabajo, para que usted haga el bien y que usted cambie su vida. Pero si usted sigue haciendo lo malo, usted va a volver a una prisión, es el lugar. Entonces cuando Dios nos liberta, es para que permanezcamos libres. Si bien ella no perseveró y al poco tiempo, gloria a Dios, a los años, ella cayó en una doctrina de error, en una doctrina de confusión, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no decidió no permanecer y ser libre. Entonces vemos que en lo que es la parte de la oscuridad, la tiniebla, si bien una persona que está encarcelada, que su alma, que su vida está encarcelada, es alguien que el discernimiento no lo tiene, digamos que
activo, ¿no? El discernimiento no está trabajando. Es alguien que comienza a perder la visión espiritual. Poco a poco, gloria a Dios, va perdiendo la visión. Es alguien que ya no tiene ese discernimiento de saber lo que es pecado y no es pecado. Si bien hay personas que han sido llamados por Dios y que Dios les revele, que Dios les muestre, que Dios les enseñe, que sabe cuando es Dios y cuando no es Dios, pero esa persona necesita mantenerse y no volver a la esclavitud. ¿Por qué? Porque ese discernimiento se puede perder. Entonces, en la prisión, la visión es escasa, o pudiéramos decir ninguna. Cuando la persona está encarcelada, muchas veces está pecando y no se da cuenta. O acepta el pecado, porque hay personas que no es que ellos pecan, pero son personas que encubren pecados de otros. Son personas que viven encubriendo pecados ajenos. Y lamentablemente, aunque ellos no son los que están haciendo, son partícipes de esas malas obras porque no reprenden el pecado, no exhortan. ¿Por qué? Porque el sentimentalismo los arroja. Están enajenados, están atados por el enemigo. Entonces, las cadenas atan. Si bien las cadenas te limitan, te restringen, es por eso que la persona cuando está encarcelado o alaba a Dios, pero no hay una entrega, no hay una humillación de verdadera adoración. Incluso hay personas que aún estando en la iglesia, estoy hablando de personas cristianas, que vienen a la iglesia, que van al culto, que oran en la iglesia, que usted le dice, diga gloria a Dios, dicen gloria a Dios, pero su alma no ha sido libre. Y en la primera parte hablábamos de algunas de las razones. Ahora, hay diferentes áreas. ¿Por qué? Porque si bien hay personas que desde niños arrastran áreas de su vida que no han sido libres. Por ejemplo, algo que la persona vive, y es que el enemigo le dice que no sirve, que no puede, que no es nadie, que no vale. Y probablemente en el pasado hubo alguien que lo marcó y lo maldijo, porque esas son maldiciones encerradas. Lo marcó, maldiciones autoconferidas que proclaman sobre alguien, y esa persona lo recibe y lo arroja. Tú no sirves, tú no vales, tú no puedes. Entonces, la persona, por más que quiera, si esa persona no tiene una convicción en romper con eso, en decirle a Dios, yo quiero ser libre de la inseguridad, yo quiero ser libre de la mentira, porque el diablo me dice que no puedo. Entonces, está encarcelado. Aunque esté en el Evangelio, está encarcelado, y todo lo que quiera hacer, no lo va a poder hacer, porque su alma no ha sido completamente libre. Y es por eso que hablamos que el encarcelamiento es una condición mental. El alma, la mente está encapsulada en algo que el enemigo le hace pensar a la persona, porque si bien la persona está encarcelada en un argumento. Es por eso que cuando hablamos de cárceles también lo comparamos con las fortalezas, la fortaleza del enemigo. La Biblia lo habla en el libro de 2 de Corintios 10, capítulo 4. Dice que él ha venido a derribar fortalezas y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, ¿cuáles son esas fortalezas? Las cárceles espirituales, las cárceles del diablo. Dios nos ha llamado para derribar esas fortalezas. Y dice, derribando todo argumento. Si bien cuando usted ve el estado mental de muchas personas, hay personas que están encapsuladas en un estado mental que solamente ellos se creen. Incluso pudiéramos llamarlo una religión. Hay personas que se basan en eso, se creen en eso y están ahí y nadie los saca de ahí, están en una prisión, están encapsulados. Y hay cristianos que se encapsulan en un estado mental. Y por más que Dios le hable, Dios le dice, tú puedes, camina, avanza. Yo creo que Judas también estuvo ahí con los discípulos. Si bien él había sido destinado para perderse, porque la Biblia lo dice, él era hijo de perdición, pero él tuvo
Cuando Jesús le hablaba a los apóstoles, si bien la persona mientras está en esa condición de inseguridad es alguien que su ánimo y su estado mental no le permite poder hacer las cosas para Dios, necesita ser libre, necesita hacer libertad. Vemos que las fuerzas radican en la mente. Cuando usted dice yo puedo, yo voy a vencer, Dios está conmigo, aunque usted no tenga fuerza. Por eso que dice la Biblia, diga el débil fuerte soy. Y usted comienza a proclamar a Dios, y usted comienza a negarse a lo que su cuerpo o a lo que su carne quiere. Usted se da cuenta que algo comienza a pasar en su vida. Usted comienza a experimentar lo que es la liberación de Dios, el poder de Dios en su vida, pero depende de ti. Depende de ti querer salir de ese estado, de ese encarcelamiento donde el enemigo te ha tenido durante tantos años. Hay mujeres que son hermosas y se creen feas. Hay mujeres que se sienten que no valen, que no son nada, que Dios no está con ellas, que lo que están haciendo no está bien. Hay mujeres que viven encarceladas a que un hombre les dé valor, porque no han entendido que el verdadero valor lo da Dios, que están encarceladas a un sentimiento. Y déjame decirte que el sentimiento encarcela a una persona, porque el sentimiento no te deja, gloria a Dios, hacer lo de Dios. La persona que vive por sentimiento probablemente siempre se va a equivocar. ¿Sabe por qué? Porque es una persona que se deja llevar por lo que el corazón quiere, y el corazón es perverso. Entonces ahí vemos lo que es la parte de la confusión. El enemigo busca, él no va a quedar tranquilo. Dios te saca de una cárcel y él va a querer que tú vuelvas, él va a hacer lo posible para que tú vuelvas a esa cárcel. Algo que nosotros vemos es la confusión. En una cárcel hay ceguera. La persona peca y la persona no le estorba el pecado porque está ahí, está encarcelado, está preso, no es libre. Si bien todo aquel que ha sido libre no tolera el pecado y no lo practica, porque la Biblia dice que el que es de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios no practica el pecado. Gloria a Dios. Desorientación es una persona que no sabe dónde está, no sabe para qué Dios lo llamó. Ahora dígame usted, tantos años de alguien en el Evangelio y tú no sabes para qué Dios te llamó. Yo creo que alguien cuando llega a una empresa lo primero que le dicen es qué es lo que va a hacer. Usted va a limpiar, usted va a ser gerente, usted va a ser ingeniero. Si bien hay personas que esperan que Dios le hable por otro, y hay personas que Dios usa a otro para hablar, pero yo creo que a cada quien Dios le habla, puede ser a través de la Biblia. No puede haber un cristiano que tenga 10, 15, 20 años, hasta que tenga 3 años en el Señor y no sepa para qué Dios lo llamó. Porque si bien Dios te va a pasar por diferentes áreas, y tú te vas a dar cuenta cuál es el área donde tú mejor te desenvuelves. Porque ya Dios te dio el don, ya Dios te dio el talento. Pero alguien que está preso vive desorientado. Y una persona que está desorientada no tiene noción del tiempo, no tiene noción, vive la vida por vivirla, le pasan los años, 1, 2, 3, 4, 5 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio, y no hizo nada. Nosotros vivimos una vida de propósito, hemos venido a cumplir una asignación, hemos venido a acabar una carrera. El apóstol Pablo lo dijo, él sabía cuál era su asignación y él se encargaba. Jesucristo, el tiempo que estuvo en la tierra, él dijo, yo voy a acabar, gloria a Dios, mi carrera. O sea, él vino a cumplir una misión. El apóstol Juan el Bautista, un hombre que predicaba, un hombre que hablaba la verdad, su ministerio fue corto, pero él cumplió con su asignación. El apóstol Juan fue el último de los apóstoles, el último que murió, pero él estaba tranquilo porque él había entendido que para algo Dios lo tenía. Era un propósito de Dios. Entonces, si tú todavía no sabes para qué Dios te llamó, cuál es la misión, estás ahí sentado calentando una silla, baja a la iglesia, sale de tu casa, calienta la silla,
todos los días la rutina. Hay personas que dicen que el evangelio es aburrido porque viven todo el tiempo haciendo lo mismo. El evangelio no es aburrido. El evangelio es aburrido para aquel que no hace nada para Dios. Pero aquel que está trabajando, que está buscando de Dios todos los días, va a tener una experiencia nueva. Todos los días va a vivir algo nuevo. Gloria a Dios. Entonces, uno de los indicios es la desorientación espiritual. Dios está hablando y a veces nosotros ni siquiera entendemos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Algo que me sorprende hoy en día es de ver tantas personas engañadas. Porque si bien alguien que ha sido libre sabe, tiene una relación con Dios, y antes de que Dios le vaya a hablar ya sabe, porque ya Dios se lo dijo antes. Y es algo que a mí me pasa mucho. Cada vez que Dios me va a hablar por alguien, es una confirmación de lo que ya Dios me ha dicho. Cuando alguien está desorientado, no reconoce los tiempos. Usted ve que hoy en día hay gente que dice, pero si Dios está diciendo que viene bendición, que viene juicio, que viene esto, que viene aquello, no discierne los tiempos. Incluso personas que se apartan porque toman a la venida de Cristo por tardanza, porque no entienden, están desorientados, están esclavos. Y como no se han dispuesto a ser libres, llega un momento que esa esclavitud comienza el enemigo a encarcelar las otras áreas de su vida hasta el momento que lo toma completamente y esa persona vuelve al mundo. Por eso la Biblia dice que el esclavo no permanece en casa, el hijo sí. Tú no fuiste llamado para ser esclavo. La Biblia dice permanecer en la libertad, lo dice en el libro de Gálatas capítulo 5. Con que fuiste llamado. Dios no te llamó para ser esclavo, Dios te llamó para ser libre. Alguien que vive preso, alguien que vive esclavo, es alguien que en cualquier momento va a terminar en el mundo otra vez, porque no ha tomado la decisión de dejar que Cristo liberte su vida, de dejar que Cristo cambie su vida. Vemos la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue un hombre que de todos los apóstoles sobresalía. ¿Por qué? Porque él tenía una identidad. Él quería ser como Jesús. Él era una persona que no se quedaba con algo, él preguntaba. Era alguien que siempre estaba buscando aprender de Jesús, que lo imitaba. Gloria a Dios. Sin embargo, habían áreas en su vida que tenían que ser libres. Y hay cosas, y quiero que me entiendas este punto, hay áreas en ti que ni tú mismo la conoces. Y tú dices, ya Dios me cambió, ya Dios me quitó eso. Y Dios tiene que permitir una prueba. Dios tiene que permitir un proceso para que tú te des cuenta que no has sido libre. Vemos que el apóstol Pedro, siendo el discípulo del Señor, usado por el enemigo, va y le dice, Señor, ten compasión, influenciado por un espíritu de autocompasión. Ten compasión de ti mismo. Yo no voy a decir que el apóstol Pablo estaba endemoniado, perdón, el apóstol Pedro, porque no lo estaba. Pero si bien estaba influenciado porque había una área de su vida que no había sido libre. Y una persona que no ha sido libre completamente, que hay áreas que todavía son manejadas por el enemigo, vemos que él no discernió que lo que se le estaba ministrando no era Dios, sino que era el enemigo. Alguien que está encarcelado, que tiene áreas de su vida encarceladas, no sabe discernir cuando es Dios y cuando no es Dios el que le ama. Y es por eso que eso lo vemos, hermano, mire, eso lo vemos hasta en ministros que predican, que ministran. Y hay personas que lo que son usados, lo que es la área de ministración, en profecía y en todas esas áreas, tienen que saber conocer cuando es Dios el que le habla. Porque si bien está el corazón, está lo que tú ves. Hay personas que dicen, así ha dicho Jehová, y no están hablando lo que Dios les revela, sino lo que están viendo en sus ojos carnales. Porque ven que el hermano hace esto. Y van y le hablan de parte de Dios. Y muchas veces ni siquiera es Dios, es lo que él ve, es lo que la persona ve. Ahora, hay personas que no hablan ni siquiera por su corazón, sino que hablan directamente lo que el diablo le ministra que diga. Ahora yo quiero que tú entiendas, hay personas que estando en el mundo, el diablo le dice, ve y mata a alguien. Y como ellos son esclavos, están encarcelados, ¿qué hacen? Van y matan. Porque están presos.
Y el preso tiene que someterse a lo que se le está asignando, a lo que el enemigo, porque el enemigo es el Señor de ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de alguien que estando en el mundo el diablo le dice, ve y mata esto? Vemos que hoy en día hasta muchachos han matado a sus propios padres, y eso es el cumplimiento de la Biblia. Ve y mata, ve y acuéstate con este, ve y acuéstate con el otro, ve y destruye este matrimonio. Son designios de Satanás. Y la persona, como no tiene a Dios, va y lo hace. Ahora, ¿por qué hay cristianos que el diablo va y le dice, mira, ve y di esto? Que ni siquiera es Dios, influenciado por un espíritu de confusión y de falso profeta. Y la persona, aún estando en el altar de Dios y siendo reconocido, puede ser reconocido ministro. Hoy en día hay muchos que dicen, así ha dicho Dios, y no está hablando Dios, está hablando es el enemigo. Está la pitonisa, hablando ahí espíritu de adivinación. Y hoy en día eso se ve, hermano, gloria a Dios. Y no es necesario que ustedes digan, ahí no está hablando Dios. En el momento que usted lo ve, la persona que tiene discernimiento de espíritu sabe cuando alguien está hablando por el Espíritu Santo. Y a usted le pueden decir lo que usted está viviendo. Y usted sabe. Porque si bien el enemigo nos conoce la vida a todos, le conoce la vida a usted y me conoce a mí. Lo único que no puede saber es lo que va a pasar en el futuro, a menos que ya Dios lo haya revelado. Porque usted va a un brujo y el brujo le dice su vida. Y hay gente que dice, pero es que me dijo la verdad, me dijo lo que yo estoy viviendo, que el diablo también conoce. Entonces hay personas que hablan por un espíritu de pitón, por un espíritu de adivinación, un espíritu de falso profeta. Son personas que, aunque usted lo ve en un altar, están cautivos, están presos, ya no disciernen, están desorientados, porque han caído, han sido desviados de su asignación, están en tinieblas, no ven, no disciernen si es Dios o no es Dios el que le habla. Yo viví una experiencia, hermano, donde el Señor me habló y me dijo, te voy a llevar a libertad. Y recuerdo que ese día yo venía caminando en la calle, venía llegando a mi casa. Y comienzo a tener una visión, fue algo claro, ni siquiera estaba orando ni tenía los ojos cerrados, obviamente venía caminando. Pero ya Dios venía hablando, me sentía, yo quería llegar a la casa corriendo para orar con Dios, porque sentía a Dios fuerte, Dios estaba ministrándome. Y recuerdo que en el momento que llego a la casa, que ni siquiera llegué al cuarto, me tiré en uno de los pasillos de mi casa y vi un ángel que descendió, lo recuerdo claramente. Ese ángel descendió y ese ángel me traía un mensaje y me decía que venía de parte de Dios a darme un mensaje. Y recuerdo que el Señor me decía que me iba a llevar a muchos hogares donde había personas que estaban encarceladas espiritualmente. Y Dios me mostraba, en ese momento yo tenía una visión donde yo llegaba a cuartos, eran como cárceles, eran cuarticos pequeños, y Dios me mostraba y me decía, yo te voy a decir quiénes son, yo te voy a medida que tú vayas haciendo lo que yo te estoy asignando, yo te voy a ir revelando a quiénes vas a visitar. Y recuerdo que la primera visión que tuve en ese momento fue un cuarto donde estaba pequeño, había una persona. En ese momento Dios todavía no me mostró quién era la persona, ya después fue que Dios me mostró quiénes eran. Y veía que esa persona estaba ahí, y veía que había lo que llamamos una poseta, y esa poseta estaba rebosada de excremento. Y yo veía eso y yo decía, oye, pero ¿cómo esta persona puede estar así? Estaba ahí en esa prisión y estaba todo ese excremento que se desbordaba. Y yo decía, wow. Y eso me llevaba a lo que es el pecado. La persona no discierne, su alma está presa, está cautiva. El pecado le es normal, el pecado no le molesta, el pecado no le hiere. Gloria a Dios, una persona que está cautiva. Entonces, a medida de eso, Dios me fue mostrando. Y recuerdo que hablé con mi pastora y le dije lo que Dios me había dicho. Y ella me dijo, sí, está bien, hágalo de parte del Señor. Y recuerdo que fueron como 7 hogares aproximadamente.
Gloria a Dios. Y recuerdo que uno de ellos, Dios me llevó y Dios comenzó a hablarle a esa persona. Y lo que Dios le hablaba era algo que nadie lo sabía. Esa persona estaba en pecado, estaba cometiendo pecado. En ese entonces era una persona que ministraba las cosas de Dios, predicaba. Y ese día Dios le habló. Y esa persona habló y reconoció que estaba en esa condición y que lo que Dios le estaba hablando era cierto. Estaba en pecado y no lo había confesado. Al pasar el tiempo, gloria a Dios, esa persona fue libre. Pero si bien, como le digo, hay algo que muchas veces impide que la persona permanezca, y es la incredulidad. Dios te puede alertar y Dios te puede sacar de una prisión hoy, pero si tú mañana vuelves a pecar, vas a volver a esa condición. Esa persona después, un día predicando, al pasar el tiempo, pasó largo tiempo, se restauró, pero volvió otra vez a la esclavitud. Y comenzó a decir muchas cosas que no eran Dios, ni siquiera era su corazón, era el mismo enemigo, para avergonzar, para hablar cosas que no eran Dios. A la semana se apartó de Dios, se descarrió. A la semana de eso no permaneció. ¿Por qué? Porque la persona tiene que decidir permanecer libre. Libre. Entonces vemos que la esclavitud, el encarcelamiento te lleva a una condición que si tú no te apartas de eso vas a terminar o descarriado o vas a terminar en lo que es la parte de la muerte espiritual, estando en la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, para adelantar un poco, vemos que la persona cuando está así necesita disponerse para salir de esa condición de pecado. Pedro no sabía que esa área estaba en él. Y hay veces que hay personas que tienen áreas de su vida que están encarceladas y dicen, pero yo no tengo esto. Hay incluso personas que dicen, yo no soy celoso. No, ya Dios me libertó de eso. Y tiene que Dios permitir una situación donde esa persona actúa de una manera y dice, wow, pero ¿por qué yo actúo así si yo pensé que ya Dios me había quitado eso? No, estaba ahí. Tu alma no ha sido libre. El apóstol Pedro le dijo al Señor, Señor, no te voy a negar, yo iré hasta la muerte. Porque era lo que ya Dios le había visto, por eso Dios lo reprendió. Le dijo, no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Él pensaba que él era más que los otros apóstoles, que él amaba más a Dios. Y el Señor le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Dios le estaba diciendo, Pedro, hay áreas en ti que no han sido libres. Dios necesitaba hacerle ver a él que él tenía que ser libre, pero él tenía que reconocer primero. ¿Y qué pasó con Pedro? Cuando vino la persecución, ¿qué fue lo primero que hizo? Negó. Él tuvo que reconocer, la persona tiene que darse cuenta en qué área de su vida Dios no lo ha libertado, reconocer para poder ser libre. Y Dios permite esos escenarios. Hay personas que dicen, ya yo perdoné. Incluso José pensó que ya había olvidado lo que había vivido con su hermano y Dios permitió que sus hermanos volvieran y revivió. Personas que dicen, ya yo perdoné algo que le pasó hace años. Y Dios permite que ese escenario se despierte, esa persona comienza a darse cuenta que eso estaba ahí, que no había perdonado a su mamá, que no había perdonado a su papá, que no había perdonado a su esposo, que no había perdonado a fulanito, aquel que le hizo esto, que le hizo aquello. Dios necesita sacar, porque para Dios poder usarte, Dios tiene que libertarte completamente. Vemos que hay muchas áreas donde el enemigo te puede tener cautivo, te puede tener preso, pero depende de ti que Dios te libere. Vemos que en el libro de 2 de Pedro 2:19, y vamos a hablar de una de las áreas más comunes donde el enemigo está encarcelando. Dice en el libro de 2 de Pedro 2:19, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor
que es el primero. Ahora yo quiero que me entiendas esta parte. Aquí no se está hablando de personas que en un momento de su vida fueron libres. Ahora, ¿qué pasa? Hay algo que la persona cuando sale del mundo, Dios lo liberta de la esclavitud que nosotros vivimos en el mundo. ¿Qué pasa? Que hay personas que llegan al Señor y no deciden dejarla atrás de donde Dios lo sacó y quieren traer a la casa de Dios lo que dejaron en el mundo. Vemos que hoy en día la palabra de Dios nos habla de falsos profetas y falsos maestros, es el título de este capítulo. Y nos habla de personas que han gustado del don de Dios, personas que son usadas por Dios en algún momento de su vida, pero se extraviaron, se desviaron, volvieron a ser encarcelados por el enemigo, vencieron al mundo porque salieron de allí, pero ¿qué pasó? El mundo los volvió a encarcelar también. ¿Y dónde los encarceló? ¿Los llevó afuera? No, aquí adentro en la iglesia. Personas que traen hoy en día, se ve cómo el mundo se ha metido en la casa de Dios. Personas que se dejaron vencer otra vez por lo que un día ellos vencieron. Y esto lo dice aquí. Y dice que ellos le prometen libertad a los demás y ellos mismos son esclavos. Ellos mismos son esclavos del mundo. ¿Qué hace el mundo? Te esclaviza. Vemos cómo el mundo se ha ido metiendo poco a poco, queriendo corromper la sana doctrina, queriendo cambiar lo que Dios estableció, la santidad, en la música, en la vestimenta. Y vemos que lo que es la parte del mundo te esclaviza. Tú no fuiste llamado para vivir en esclavitud. Todo aquel que vive libre es como el viento. La Biblia lo dice en el libro de San Juan capítulo 13. Compara al que ha nacido de nuevo como alguien que es libre y es como el viento. Trate usted de agarrar el viento y usted ve que no va a poder. El viento, aleluya, es aquel que sopla de donde quiere y a donde va. Todo aquel que ha nacido de nuevo es libre y no es esclavo del mundo ni del pecado. Todo aquel que hoy en día mete el mundo a la iglesia es esclavo, aunque dice gloria a Dios, aunque usted lo ve que danza y habla en lengua, no es libre. El mundo lo ha vuelto, gloria a Dios, a atrapar. Yo recuerdo que cuando yo llegué al Señor, Dios comenzó a libertarme, Dios comenzó a romper cadenas, Dios comenzó a sacar de mi vida todas aquellas cosas que el diablo había puesto, gloria a Dios, para encarcelarme, y Dios comenzó a quitármelo, aleluya, porque algo que se tiene en el mundo y es que usted quiere cambiar pero no puede, aleluya. Es por eso usted ve que el borracho quiere dejar de ser borracho y no puede, a menos que Cristo lo haga libre. El drogadicto quiere dejar la droga y no puede, a menos que Cristo lo libere. Porque aunque trata de cambiar un tiempo, se regenera, pero después vuelve a lo mismo. Yo recuerdo que una de las cosas a las que yo era esclavo, gloria a Dios, porque si bien cada persona tiene un área diferente, yo recuerdo, gloria a Dios, para compartir, gloria a Dios, una parte de lo que es mi testimonio. Recuerdo que, gloria a Dios, yo era esclava a lo que es la parte del polvo, el compacto. Yo no salía de mi casa si yo no me echaba polvo en la cara, porque yo decía que mi cara estaba manchada, que yo no podía vivir sin eso. Yo no salía ni a la bodega de mi casa, porque yo decía que me veía fea. Yo dependía de eso. Y recuerdo que Dios comenzó a tratar conmigo. Y yo le decía al Señor, Señor, pero es que eso no es malo. Eso no tiene nada. Y Dios comenzó a tratar conmigo. Y yo no me había dado cuenta que lo que me tenía la cara, porque en ese entonces yo tenía la cara, tenía muchas manchas en mi cara, como si fueran manchas blancas así. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, yo voy a hacer el intento, porque era algo que me esclavizaba. Yo me sentía insegura cuando yo no usaba eso. Y no me había dado cuenta, hermano, que lo que me tenía era eso, que me estaba dañando la piel. Cuando yo decidí dejar de usarlo, mi cara comenzó a desaparecer, esas manchas comenzaron a desaparecer. Entonces,
Testimonios tan pequeños como eso. ¿Cómo el enemigo esclaviza a una persona? Hay personas que en el mundo, te ve que hoy en día, cantan reggaetón y llegan al evangelio y quieren seguir cantando. Eran esclavos en el mundo y quieren traer al evangelio lo que ellos tenían en el mundo. Es tiempo de ser libre. Porque tú no puedes prometerle a alguien libertad si tú no has sido libre. Si el mundo te tiene esclavo. ¿Cuál es la diferencia de ti y de lo que está afuera? Hay gente que no entiende y dice, pero es que eso no es malo, no es malo aquello. El que es de Dios tiene que vivir una vida de consagración y de sometimiento. La palabra de Dios nos enseña que el que lucha como atleta de todo se abstiene. Alguien que se abstiene es una persona que decide no, aleluya, complacerse. Usted ve que el deportista, para poder ejercer esa profesión, necesita abstenerse de muchas cosas para tener eficacia. El que es de Dios necesita abstenerse de los placeres. Tú quieres gloria de Dios, tú quieres poder, tú quieres liberación, abstente. Abstente. Hay personas que usted lo ve en la calle y tienen que decirle Dios te bendiga para que usted sepa que es tiene. Porque no tienen una identidad. Y esto no va nada más en la ropa. Porque la vestimenta es importante. Y el corazón también es importante. Pero hoy en día se ve en todo, en las alabanzas, en todo, como el mundo se ha metido en la iglesia, es tiempo de despertar. Como el mundo te ha vuelto a envolver, a encarcelarte. Porque un día lo venciste, pero el mundo te volvió a vencer a ti y te encarceló. Y estás en el evangelio, gloria a Dios, pero todavía eres esclavo del mundo. Eres esclavo del enemigo. No te abstienes. Vives una vida, gloria a Dios, donde no te reprimes, donde no te guardas para Dios, donde no te santificas para Dios, donde tu manera de conducirte no habla santidad. Porque si bien la santidad por dentro, pero por fuera también hay santidad. Gloria a Dios. Y todo lo que Dios, aleluya, hace libre es para que liberte otras vidas. Gloria a Dios. Entonces el llamado de hoy es que decidas salir de esa esclavitud. Decides salir de esa cárcel espiritual donde te encuentras. Si has perdido la visión. Yo he conocido personas muy usadas por Dios. Terrible. Pero comenzaron a descuidarse. Y hay algo, hermano, y es que en el mundo espiritual no hay nada oculto. Todo aquel que vive en el espíritu sabe, porque Dios todo lo revela. Usted no necesita ver a una persona para saber si esa persona está bien o no está bien. Incluso en el mundo espiritual es tanta la claridad o la revelación de Dios que con nada más escuchar la alabanza de una persona, usted sabe si esa persona se santifica o no. Usted ve que hay alabanza que usted oye y usted siente que no le ministra. Y usted dice, hay algo aquí que no me ministra. Y cuando usted va a ver la vida de esa persona que canta, usted se da cuenta que es una persona que no vive en santidad. Que es una persona que no ha sido libre. Ahora hay alabanza que usted lo mueve al trono, que son himnos espirituales. Y cuando usted ve la vida de la persona, usted dice, con razón. Porque es alguien que está siendo usado por Dios para libertar a otro a través de la oración. Pero hay alabanzas que encarcelan. Hay adoraciones que encarcelan, que no vienen de Dios. Hay predicaciones que encarcelan. Porque instan al mundo, instan al cristiano a que se mezcle con las cosas del mundo. Que eso no es malo, que eso no es pecado, que eso es religiosidad. Gloria a Dios. Y en vez de libertar a otro, encarcelan porque son personas que están presas. Son personas que no son libres. Entonces lo primero es que tú seas libre. Que tú salgas de ahí para que puedas libertar a otros. De nada te vale hacer lo que estás haciendo o hacer muchas cosas si tu vida no ha sido cambiada. Cuando tu vida es transformada, tú vas a ser un portal de bendición. Nada más con hablar, nada más con llegar a un lugar, tu vida va a ser diferente. Lo que tú transmitas, el perfume del Espíritu Santo va a habitar sobre ti, la gloria de Dios.
va a habitar sobre ti y vas a ser de bendición para que otras personas sean libres. Esa fortaleza está llena de cristianos. ¿Y dónde se mueve la fortaleza? En las regiones celestes, lo que lo conocemos en el espacio sideral. Ahí está la fortaleza. Ahí hay muchas personas, ministros, pastores, hombres y mujeres, que Dios ha llamado y hoy en día se encuentran ahí cautivos, encapsulados en una condición de esclavitud y de pecado, enajenados y guiados ya no por el Espíritu Santo, sino por espíritus de confusión. Gloria a Jesús. Hablando lo que Dios no quiere que se hable. Aleluya. Teniendo miedo, porque Dios ha llamado a hablar palabra de Dios y muchos se callan por temor. Aquel que está en esclavitud tiene miedo, el que es libre no tiene miedo. Si tienes miedo, es porque tu alma no ha sido libre. Pide al Señor que se lleve todo temor, que te liberte, que te saque de ahí. No tengas temor. Dios te va a llamar y Dios te va a libertar de ahí. Si tú te dispones, vas a salir de ese lugar y vas a ser de bendición para muchas personas. Gloria a Dios. Vamos a dejar esta enseñanza hasta aquí. Yo creo que Dios nos ha hablado. Yo creo que Dios va a romper muchas cadenas. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios va a sacar, gloria a Dios, va a sacar tu alma de esa prisión. Yo creo que el Espíritu Santo te va a sacar de ahí, aleluya. Vas a ser libertado, gloria a Dios. Yo creo que las simientes de la fortaleza del diablo en este tiempo van a ser estremecidos. Y muchos de los que están, mi alma alaba, cautivos por el diablo, van a salir de ahí. Ministros, hombres de Dios que se han detenido, que se han callado, que el diablo les ha callado la boca. Oh, gloria a Dios, que viven en temor, que viven en angustia, que están desorientados, que hoy en día no saben quién son en Dios, que hoy en día se les ha olvidado quién son en Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios, que hoy en día han olvidado para qué Dios los llamó, que han olvidado el propósito de la asignación. Dios te va a sacar de ese lugar. Aleluya. Ay, mi alma alaba la gloria de Dios. Dios te va a sacar de esa prisión para que te levantes, para que prediques. Pastores, ministros, evangelistas, profetas de Dios, Dios te va a sacar de ahí. Disponte a salir de esa prisión. Has sido llamado para vencer y para ser libre. Has sido llamado para arrebatarle las almas al diablo. Tú no has sido llamado para estar cautivo. Tú has sido llamado para libertar la vida de otras personas. Aleluya. Te invito, gloria a Dios, a que nos siga, gloria al Señor. Esta semana que viene, si es la voluntad del Señor y Cristo no ha venido, vamos a transmitir una enseñanza poderosa que el Señor me daba esta semana, gloria a Dios. Aleluya, que lleva como título Los sentidos espirituales. Poderoso, gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.